Buenas tardes, bienvenido a nuestro séptimo Congreso de Estudiantes de Filosofía. En este momento vamos a comenzar con la mesa número 11 sobre teoría crítica y para ello nos acompaña Emilio Colina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Quien nos va a presentar su ponencia. Así que, sin quitarte más tiempo, puedes comenzar, Emilio. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por disponer de estos espacios necesarios para la discusión. La lectura que voy a presentar hoy, realmente no me erijo como un experto. Estoy en un proceso de investigación. El tema de la sexodiversidad, el tema del género y de la identidad, ya atisbándolo o observándolo desde el contexto policial, considerando que Venezuela es un país muy conservador y bueno, se han suscitado ciertos eventos y objetos en defensa no solamente de la comunidad sexodiversa, sino también de personas con algún tipo de discapacidad. Este asunto de la identidad en el contexto policial, bueno, se han dado cierto tipo de polémicas, y como docente de universidad pesada en seguridad ciudadana he tenido la iniciativa de comenzar a contextualizar todo este proceso y bueno, es parte de lo que voy a presentar hoy de mi trabajo de investigación para una maestría, pero estoy en procesos en procesos de desarrollo de esa investigación, ¿no? En la instancia inicial. Bien, he organizado esto en una serie de apuntes. Ese primer apunte con digamos, la política de este estudio, y la he titulado Microdiagrama para un estudio fenomenológico crítico. En estos apuntes contemplo lo siguiente, que bueno, sujetos, comunidades, discursos, espacios de expresión de identidad, de intervenciones transgresoras para un logos patriarcal interpelado, afiliado en mecanismos sexopolíticos, aún con el cuerpo afectado por certeros embates con la heterosexualidad tótem, el código masculino subsiste, no se dé terreno a la multitud reaccionaria. Entre los sitios demarcados por la autoridad heterosexual que configura sus patrones y controles sociales, los agentes estimuladores de líneas disidentes convierten la marginalidad en campo revelador antihegemónico, desplegándose como cuerpos manifiesto o ágoras de fricciones desde lo cultural, social, académico, jurídico y laboral. Ante el contrapunto de la diversidad y sus estrategias políticas, la posición de la masculinidad institucionalizada se ciñe estructuralmente a sus bases ideológicas, estableciendo parámetros de acceso y permanencia, generando tramas, fobias, imágenes, expresiones, etiquetas, patrones de formación, estereotipos que alcanzan su influjo en conceptos sociales de género, en prácticas cotidianas, asimismo en proyectos institucionales, sin obviar el imaginario prejuicioso muestrario de tabúes y recelos hacia otras colectividades. Estos factores, comprendidos como mecanismos y categorías, configuran las formas de ser y estar de sujetos. La partición binaria, situándolos en la heteronormatividad tácita, otras veces solapada, subrepticia, pero nunca inerte. La política de un aparato de crítica cultural es el segundo apunte de esta aproximación. Retratando un escenario cruzado por el pulso contestatario, las líneas de lectura cultural conjugan la comprensión fenomenológica y la construcción de un aparato crítico que permita develar, por una parte, la fuente del influjo heteronormativo, su expresión en el discurso del agente uniformado, y por otra, el estatus de lo homosexual en el contexto policial. Nelly Richards
sostiene que la crítica cultural trabaja precisamente en sacar al descubierto la imbricación de las piezas y engranajes que hacen funcionar los mecanismos de discurso, en demostrar que son todas piezas movibles y cambiables, que las voces de estos discursos son alterables y reemplazables, contrariamente a lo que sentencia el peso inmovilista y desmovilizador de las tradiciones y convenciones amarradas a la defensa del status quo. El planteo crítico constituye su red reveladora por medio de dispositivos teóricos y categorías que desentrañen de las organizaciones, esta vez policiales, las piezas de la trama hegemónica, sus líneas de expresión en transacciones, manifestaciones del entorno de los sujetos, situando la cotidianidad externa e interna, es decir, operación y organización. El primer orden contempla la ejecución policial en contextos sociales, espacios públicos según su jurisdicción y demanda. La segunda esfera comprende el comportamiento igualmente normado del cuerpo, cultura, administración y gestión. Sin embargo, el espectro interno es un compendio sintomático de esas visiones, construcciones, lugares comunes del pensamiento, de las prácticas socioculturales que centralizan el género como valor de identificación, pues determina el comportamiento y su expresión instituyéndose a partir de parámetros biológicos, sexuales y anatómicos. En consecuencia, el constructo sexo-género moldea conductas, regula, supervisa modos, gestiona, preserva moldes, sin obviar la fijación de imposturas en torno a la infracción de lo binario. Un aparato crítico pone en perspectiva este espectro para hacer visible la trama base de la determinación heterosexual. La visión de una crítica cultural opera en la identificación de los puntos de configuración hegemónica, núcleo sustancial de la razón policial, en el espacio de lectura de elementos significantes. El material discursivo, con sus lugares de enunciación, notaciones y recursos que plantean lo masculino como criterio verídico, inobjetable. Los aspectos que definen esa masculinidad se introducen en el imaginario de la organización, derivando perfiles normativos, conductas basadas en nomenclaturas identitarias. En este influjo, la agente de seguridad, es decir, la uniformada, la funcionaria, también es el resultado del influjo masculino. Las expresiones atípicas dentro de un contexto normado serán anunciadas a través de etiquetas peyorativas, otras veces frases marcadas por un eufemismo prejuicioso. Los sujetos no dimensionados en el discurso de autoridad son sometidos a consideraciones patologizantes. El homosexual uniformado es el agente situado fuera de la norma y de los convencionalismos ideológicos. Tercer apunte. A propósito de un cuerpo, institución heterosexual. Propóngase la línea de lectura crítica policía y masculinidad para interceptar los imperativos ideológicos del sistema policial que sostiene en sus bases internas como aparato estatal la vigencia de una razón masculina y heterosexual. Sin embargo, dicho estamento ha sido cruzado y desmitificado por la fuerza discursiva de la diversidad interpelante. Es oportuno suscribir lo afirmado por Nartaza. El cuerpo policial es un cuerpo patriarcal que se configura con viejas recetas que se despliegan en patrones de pensamientos convencionales y cristalizados que no se analizan y mucho menos se cuestionan. Generar líneas interpretativas y categorías conceptuales de intervención teórica implica inaugurar una zona democrática de pensamiento planteada desde las operaciones críticas del estudio fenomenológico. Ante la multidireccionalidad discursiva y política de la multitud diversa, para recurrir a la denominación de Paul Beatriz Preciado, el argumento de orden patriarcal asentado como esencia en la institución policial se ve potencialmente expuesto a las tensiones que se gestan en registros de significación, articulación, desarticulación identitarias, develación y cuestionamientos de engranajes y controles heteronormativos que sostienen la verdad única, inobjetable, pues el límite actúa como zona de vigilancia, supervisión de la norma. La fuerza control ejercida, asumida, expresada por el macho, es el estereotipo
la esencia del carácter con función de molde sobre los agentes contextuales. Entra en el marco de análisis el ropaje estandarizado, la norma de la prenda, el uniforme como parte del orden simbólico de autoridad, imagen hegemónica, ostentación regulada, atavío que puesto y conjugado con expresiones lingüísticas y supralingüísticas, autoriza la extensión del sujeto, su práctica y su lenguaje y ley. La uniformidad, por tanto, opera como tecnología de vigilancia. El agente se inviste simbólicamente y los componentes, cada uno funciona, dignos caracteres de autoridad, verticalidad, ascenso. El cuerpo, sus movimientos, ademanes, se suman al conjunto o serie prototípica. El movimiento masculino propio del hombre, los gestos femeninos naturales en la mujer, guardan sintonía con género y uniforme, el cuadro normativo que fija, por tanto, el molde. Cualquier expresión fuera de las líneas será objeto de infracción y vigilancia. Las expresiones corporales, posturas, gestos, acciones son conjuntos determinados por la demanda social basada en el sistema sexo-género. El uniformado que no gesticula o administra sus posturas socialmente como hombre es una anomalía. Evento irregular dentro de lo hegemónico, uniformado, marcado por la división estandarizada. Una mujer con ademanes varoniles no escapa de esa vigilancia. Es un sujeto incoherente en un contexto de patrones legítimos, binarios. Lo definido como femenino, movimientos, ademanes, por el consenso heterosexual, será en el sujeto determinado, biológica, anatómica y sexualmente hombre, una total discordancia. En consecuencia, evento transgresor del sistema de caracteres y conductas inherentes. Pasará lo mismo, lo propio masculino en el sujeto mujer. En suma, puede plantearse el escenario de la infracción al logo heterosexual si el sujeto etiquetado ostenta el uniforme, pues fracturaría la coherencia sexo-género-acción, engranaje de la razón centralizada en las categorías hombre-mujer como entidades producidas bajo la norma y la convención, y a su vez del orden simbólico institucional, orden de la representación. Asociada a este cuadro se construye a partir de prejuicios y fobias de la narrativa de lo desviado, asignada por etiquetas que remiten a los anormales, patologizándolos. Aunque exista un campo en el cuerpo policial por la equidad de género, ejerciendo lo igualitario como condición derecho para una sana convivencia, subyacen en el campo, en los discursos, en las transacciones cotidianas, la supremacía ideológica machista y heterosexual. Cuarto apunte, la razón para legitimar. La machorra es sujeto operativo. Se dispone en el estudio esta línea de lectura propuesta para orientar el discurso crítico. Si la mujer, biológica y sexualmente definida por el aparato de correlaciones sociales, ostentase caracteres propios del macho, la paradoja plausible para el sujeto heterosexual vigilante puede comprenderse, sin embargo, como relato masculino. Ahora bien, bajo los techos de la institución policial se ejercen formas de control que van desde la formación de aspirantes hasta rutina institucional en todas sus instancias de capacitación y operación. Lo afirmado por Artaza con respecto a la cosmovisión patriarcal sitúa el sistema de reproducción según el sexo-género regulador. Cito, se asignan roles, papeles que deben ser representados, cada pieza masculina y femenina ocupa su lugar. Una única manera posible de pensar lo social, estableciéndose una arquitectura que deviene de la mirada masculina, visión que ha sido asimilada, practicada y reproducida tanto por hombres y mujeres durante innumerables generaciones. El conjunto de voces disidentes, creadoras de líneas y plataformas activas en la producción transgresora, de desenajenante, ejerce presión sobre los estatutos conservacionistas de los aparatos represivos, ideológicos del Estado, revelando las coyunturas y relaciones arbitrarias que sustentan la razón heterosexual. Pese a ello, se mantienen las operatorias con función de molde, pues
subyace el criterio inviolable, esencialista, de valores centrados en el marcaje del sexo. Preciado, bosquejando el panorama sexo político, arguye el sexo, los órganos sexuales, la capacidad de reproducción, los roles sexuales en las disciplinas modernas, es el correlato del capital. La mujer, en el contexto de esas operaciones de fabricación de masculinidad, no elude el sustrato. Ella es otro diferente que se piensa desde lo heterocentrado. Se diría que la femenina ingresa en la institución con los caracteres propios del macho, o ya adentro es un espécimen que se titula y enorgullece, se aprueba y entra al circuito de operaciones robustas. Mientras más semejante sea el macho, más oportunidad tendrá de sobrevivir a los rudos avatares del policía. La lesbiana, por otra parte, es el otro ambivalente, raro y legítimo, al ostentar en ocasiones caracteres asignados al género masculino, puesto que impera el estereotipo de la lesbiana como macho frustrado, se aprueba su acceso a las rutinas de acción y fuerza. Un ejemplar que debe conservarse. Sin embargo, no es por el criterio diferenciador gestado desde la norma y de las objeciones sociales, culturales, conservadoras. Al decir de Monique Wittig, la sociedad heterosexual está fundamentada sobre la necesidad del otro diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin este concepto ni economía, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente. Esta necesidad del otro diferente es una necesidad ontológica para todo el conglomerado de ciencias y disciplinas que yo llamo el pensamiento heterosexual. La etiqueta machorra funda el lugar de denominación estereotipada. Actúa como un lugar en el que residen las heterosexuales no lesbianas, las lesbianas no heterosexuales. Bien, culminando ya con mi disertación, estos apuntes encienden focos, ¿no? Y generan interrogantes y generan preguntas que estoy tratando de responder como investigador, pero es un contexto muy complejo, un contexto que legitima. Por ejemplo, en el caso de las funcionarias, un asunto, un material de estudio interesante. Las funcionarias que tienen alguna expresión que pueda asociarse con la masculinidad son legitimadas por la colectividad de funcionarios. Mientras que los funcionarios que tienen algún tipo de ademán femenino son relegados, son marginados a otros espacios. Entonces es un asunto que institucionalmente, desde dentro de ese contexto, se generan tensiones. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay un panorama político que está tomando cuerpo a partir de esas comunidades, ¿no? Porque las comunidades sexodiversas anteriormente fueron muy descuidadas y ahorita están tomando un lugar importante. Entonces hay un contexto cultural, político, que está generando tensión y está generando presión en estos contextos heterosexuales y de producción de masculinidad. Bien, con eso finalizo. Muchas gracias por tu presentación. Si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Camilo o Ignacio. Yo tengo una. Y bueno, agradecer tu presentación y por participar en el Congreso. Mi pregunta, va en la siguiente línea. ¿Sí? ¿En qué espacio caen las personas de género no binario o neutro en el contexto de la heterocentralidad, así como policial? Camilo, hasta ahora no, es un tema, bien tu pregunta es pertinente, sin embargo, hasta
ahora, no, como investigador, no me he topado con esos casos. ¿Okay? Tengo que moverme con mucha cautela porque este es como un juego de ajedrez. Hay una serie de piezas institucionales y las instituciones policiales venezolanas son muy reaccionarias y podrían estimarme como un agente totalmente disidente, como un dardo, ¿no? A ese tema tan susceptible y que internamente es un tabú. Hasta ahora sí he platicado con funcionarios que tienen su identidad, ¿no? Y que se identifican y que tienen no tanto una expresión porque institucionalmente hay una serie de criterios, una serie de marcadores que regulan la conducta. Pero el tema de lo no binario desde el punto de vista cultural en Venezuela digamos que se está abordando, ¿no? Y sobre todo por las instituciones sociales que también ejercen que ejercen esa presión y esa apertura necesaria. Y entonces estos temas de lo no binario, de las identidades, de todo el panorama, ¿no? que se está generando ahora, de las prácticas, se está siendo abordado en las instituciones universitarias. Digamos que se están dando estos gestos precisamente por ese estatus conservador venezolano. De hecho, soy el investigador dentro de la institución de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Esta es la primera investigación que se está desarrollando en torno a estos temas, porque anteriormente, no precisamente por el tabú, ¿no? Que, 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 que se maneja en estos contextos. Pero el tema de lo no binario hasta ahora no ha sido abordado o no se ha presentado en estos últimos momentos que he tenido de indagación y bueno, hasta ahora no, la instancia, ¿no?, respectiva no ha abordado estos temas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, con respecto a otro tema, igual, bueno, con el tema que tú estás investigando también, acá también se ve reflejado en la policía de acá chilena, ¿sí? En Sí, Carabineros de Chile. O sea, también existen las mismas dinámicas que tú explicas, por ejemplo, que el policía macho tiene que ser como fuerte, la policía mujer así como tiene que ser de un cierto aspecto como más, por decirlo así, como más cercana a lo que son temas como de, con respecto, no sé, digamos, en el momento de la atención y todo eso, pero bueno, también suele pasar eso que tú describías, que en un momento si una funcionaria mujer muestra ciertas actitudes que son como propias del hombre, se la denomina como grosera o como en cierto sentido como no, o sea, todo lo contrario a lo que es establecido como lo femenino. Entonces, sí, es un tema que yo creo que igual se puede ver reflejado en general en la institución policial, sí, latinoamericana. claro, sí. Pasa que, por ejemplo, acá hay funcionarias que se identifican como lesbianas y tienen un estatus operativo, tienen, digamos, funciones de autoridad y se han ganado, digamos que esto es paulatino en la institución policial, ¿no? La capacidad operativa determina el nivel de respeto dentro de este contexto. Y son legitimadas por su capacidad operativa.
y porque son una expresión, lo digo desde esa visión interna, desde esa visión heterosexual, desde esa visión del macho, pues son como un espejo y son también un producto, ¿no? Dentro de este sistema este sistema institucional centrado. Mientras que, bueno, por ejemplo, en el caso de los funcionarios que abiertamente se han identificado como homosexuales, pues son relegados, es decir, que son remitidos a labores administrativas, ¿no? Eso también he tenido la oportunidad de conversar y de entrevistar a los funcionarios y lo interesante de esto es que mientras el funcionario policial, por ejemplo, no muestra algún signo de feminidad, algún gesto o algún ademán, puede asumir eh, labores operativas ya en contexto de operación donde implica algún tipo de desenvolvimiento o táctica, porque es una extensión de la institución y bueno, un sistema bastante centralizado desde el punto de vista binario, ¿okay? Masculino, femenino, lo que está fuera, ¿no? de ese contexto ya es etiquetado, ya es relegado o bueno, es marginado. Entonces es un tema bastante interesante y la procura es generar reflexión, ¿no? Generar que este espacio también sean espacios de conversación. Es importante eso. Gracias. Ignacio tenía la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, Emilio, bueno, no sé si lo dijiste, puede ser que no es que lo haya dicho y bueno, lo escuché, pero ¿cuáles crees tú que son como los anclajes morales que impiden, por ejemplo, esta irrupción de lo diverso? Capaz que no lo haya, entonces por eso te pregunto. Ahí, Cuando, cuando te refieres a anclajes morales, algún punto de referencia. sí, no sé si la institución está pegada a ciertos valores, modos de proceder, o la sociedad venezolana que hace, digamos, que impide, por ejemplo, que lo diverso, no sé, Ah, ok, rompa esta ya, centralidad. sí. Dentro hay que estimar, Ignacio, la institución policial ha devenido. Eh, Hay una serie de criterios, ¿no? Y aquí también lo político tiene una injerencia y un influjo bastante determinante cuando se comienzan a hacer diagnósticos dentro de la institución policial y sobre todo el criterio de la fuerza, del control, de la irrupción y de la violación de las integridades de ciertas comunidades y de ciertos sujetos. Cuando existe una comisión con una repola acá en Venezuela, pues la institución que necesariamente se funda para hacer los diagnósticos y establecer las medidas. Una de esas medidas e iniciativas fue fundar la instancia de equidad de género. Esa instancia es la que se encarga de atender estos asuntos adheridos a los lineamientos o a las bases legales, a los derechos humanos y a la protección de estos sujetos. Sin embargo, hay una fuerte discriminación, ¿no? Entonces se genera este tipo de tensión cuando, por ejemplo, esta instancia de la entidad la que busca entonces generar o abordar estos temas apegándose a un marco legal, pues se ve en un contexto de tanta tensión y de tanta discusión que es un tema constante.
¿ok? Pese a esa iniciativa de la equidad de género, aún el macho y estos controles, estos marcadores que se reflejan mucho en el momento en el que las instituciones comienzan a captar los aspirantes, ¿no? Y es un filtro, y comienzan entonces a etiquetar desde esa instancia, comienzan a moldear desde esa instancia, partiendo de esa base eh, esencialista, biológica y binaria. Pero sí se está en esa lucha. Hay sí ciertamente una desprotección de de estas comunidades. Y últimamente por la fuerza que han adquirido, apoyándose también en instituciones sociales, pues se han generado ciertos eventos, ciertas manifestaciones, eventos culturales, donde pues establecen una muestra de sus prácticas, de sus expresiones, ¿no? Y bueno, la ciudadanía también está en ese proceso de estimar lo que sale, ¿no? De de los márgenes del sistema heterosexual. Entonces, Venezuela en estos momentos está en ese proceso de contemplar, de asimilar y de comprender. Pero es una lucha, pues, es una lucha que se ha venido emprendiendo y que las comunidades también sexodiversas, y no solamente las comunidades sexodiversas, las personas capacitadas han sufrido una fuerte discriminación. Eh, eh, entonces, desde el punto de vista legal, se han tomado iniciativas, se han sancionado establecimientos comerciales porque no dejan entrar a personas en silla de ruedas, o que hay una pareja del mismo sexo que expresan, y el lugar pues los relega o los saca del establecimiento, y existe ahora esa, esa supervisión, ¿no? Y esa acción legal para dar este tipo de situaciones. Gracias, Emilio. Camilo, tiene la mano levantada. Sí. Bueno, tú lo acabas de mencionar que, bueno, el contexto político también aportó como a dar cuenta sobre este problema entre la heterocentralidad y lo diverso, que Ciertamente. claramente dio a notar esta distinción. Y bueno, te pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo que esta influencia del contexto político ha logrado así como surgir o dar notar de esta problemática? Desde, desde 2008, 2009, Camilo, porque bueno, ustedes también deben conocer la figura del presidente ya fallecido, Hugo Chávez. Digamos, significa una irrupción en un panorama conservador, controlado. Y bueno, desde el punto de vista político, también esa irrupción como figura que acoge a todos los sujetos de la sociedad, pues ha generado fuertes posiciones. Pero las instituciones sociales, las instituciones políticas, las decisiones políticas están mirando desde ese año, desde 2018, hacia estos eventos, hacia las violaciones de los derechos humanos, hacia la exposición de estas comunidades, hacia las vejaciones. Y bueno,
porque realmente han puesto pues, sobre la mesa social y ciudadana esto que es vital, atenderlo, y que las instituciones educativas se han mostrado reaccionarias, ¿no? En abordar, por ejemplo, desde el punto de vista familiar, ¿no? El nuevo concepto de familia. Entonces está en ese proceso de no abordar estos temas en escuelas y en universidades. En las universidades sí, sí realmente, pero no, sí se han generado discusiones, pero aún en la universidad está digamos, ese clima muy conservador. Gracias. Ya estamos en la hora, así que podríamos ir terminando esta presentación. Muchas gracias por asistir al congreso y participar. Y te dejamos invitado a la mesa que viene ahora a las 4, es de estética, si no me equivoco, por si quieres asistir en este mismo Claro. día. Así que eso, muchas gracias. Gracias Que a tengan ustedes. buena tarde. Igualmente. Abrazos.